Eh, Vamos a comenzar nuestro programa. Esta vez va a estar dedicado un poquito más al entendimiento, a recordar el significado del Día de Acción de Gracias, pero más que eso todavía, conversar acerca de las razones por las cuales tenemos que ser siempre agradecidos a Dios en general, ¿verdad? Entonces, les quiero pasar un vídeo de unos 10 minutos que nos habla acerca de este tema, de el inicio del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Es un video corto, hay diferentes videos cortos y largos, algunos son cristianos y otros no son cristianos. He escogido algo corto, más o menos. eh, el contenido está más o menos bien, digamos, centrado y sobre eso vamos a continuar. ¿Ok? Permítame compartir un vídeo de unos 10 minutos que nos va a ayudar a entender este día. Me dicen si es que hay alguna cosa, si es que no se Sí, escucha, me avisan por favor, ¿ok? sí. Que vamos a compartir este vídeo, ¿ok? Vamos a ponerlo un poquito más atrás para el comienzo mismo y comenzamos. Yo creo que se ve, ¿verdad? Sí. Ok, ahora vamos a comenzar. A comienzos del otoño de 1621, una treintena de ingleses se reunieron para celebrar la primera cosecha en el nuevo territorio en el que se acababan de asentar. Sus vecinos y aliados Pokanockets llevaron algunos ciervos y comieron juntos en torno a unas hogueras. Otro de los platos que degustaron este grupo fueron unos pavos. Aunque todavía no se llamaba así, estaban celebrando el primer Acción de Gracias, una de las principales festividades de Estados Unidos a lo largo de toda su historia. En este vídeo, la historia de los colonos del Mayflower y del origen del primer día de Acción de Gracias. ¿Quiénes eran los llamados peregrinos del Mayflower? ¿Con quién y con qué se encontraron en América? ¿Qué tienen que ver estos con el Día de Acción de Gracias y por qué han sido considerados, y todavía mucha gente los ve, como los padres de Estados Unidos cuando ya existían otras colonias inglesas en la zona? Todo esto lo vamos a ver en este vídeo. De hecho, en la barra de tiempo que tenéis abajo podéis ir directamente a alguna de estas preguntas, pero antes os pido que si no estáis suscritos al canal, le deis al botoncito, suscribáis, activando la campanita para poder ver más vídeos de historias, que ya somos más de 25.000. En primer lugar, ¿quiénes eran estos padres peregrinos? Los Pilgrims, peregrinos en inglés, fueron un grupo de ingleses descontentos con la política religiosa de Inglaterra que decidieron emigrar y asentarse en otras tierras para fundar sus comunidades. Pertenecían a una de las corrientes del protestantismo, el puritanismo, surgidas en el siglo XVI, que buscaban una reforma de la Iglesia más estricta. Los puritanos consideraban que había que ahondar más en las reformas del anglicanismo, la corriente religiosa oficial en Inglaterra, y este grupo, que finalmente acabó en tierras americanas, consideraban que había que romper totalmente con la iglesia anglicana. Por eso también se les ha llamado separatistas o disidentes. Y antes de emprender la aventura de cruzar el Atlántico, se asentaron en la ciudad holandesa de Leiden, en torno al año 1608. Allí pasarán más de una década, pero no llegaron a estar del todo cómodos por falta de adaptación con la lengua y la cultura y con el desarrollo de este ideal religioso, por lo que decidieron buscar otro asentamiento. En todas sus decisiones vamos a ver cómo se va imponiendo esta preocupación de crear una comunidad religiosa ideal. En 1619 consiguen autorización de la Compañía de Londres y su destino era la colonia de Virginia, en la costa este de los actuales Estados Unidos. En un origen iban a ser 2 barcos, pero un problema en el Speedwell hizo que finalmente solo zarpara el Mayflower con 102 colonos. De este centenar de personas, menos de la mitad pertenecían a la Congregación de Holanda y 2/3 eran contratados por la propia Sociedad Comercial de Londres. Partieron el 6 de septiembre desde el puerto de Plymouth, tardaron 66 días en cruzar el Atlántico en un duro viaje con temporales y problemas de salud, y finalmente llegaron el 9 de noviembre a las costas de Norteamérica. El barco llegó a Cape Cod y los peregrinos decidieron dirigirse hacia el sur, hasta la desembocadura del río Hudson, donde pretendían asentarse. Pero unas complicaciones en el viaje les hicieron cambiar de rumbo y volver al norte. Rodearon el cabo y anclaron en el puerto de Provincetown, en la zona interior del cabo. Durante el siguiente mes y medio explorarán la zona hasta que a finales de diciembre se decidieron por este punto, por Plymouth. Y en este periodo, hasta que If you want the perfect tool to help you with your writing, Grammarly. So for those of you who don't know what Grammarly is, it is an AI writing partner that helps professionals write better and
periodo, hasta que se asentaron, tuvo lugar un acontecimiento crucial, la firma del Mayflower Compact, la Convención del Mayflower, un conjunto de reglas de autogobierno que se dieron a sí mismos los pasajeros del barco. ¿Y por qué decidieron firmar este documento? Estos colonos partieron con la idea de llegar al norte de Virginia y por tanto quedar bajo la jurisdicción de esta colonia. Pero con el cambio de planes que hemos visto, llegaron a una tierra sobre la que no había ningún tipo de autoridad y algunos pretendían que siguiera siendo así. Y el 21 de noviembre de 1620, 41 hombres adultos firmaron el Mayflower Compact, aunque no se llamaba así en aquel momento. Y de este documento vamos a destacar 4 puntos principales. 1. Los colonos seguirían siendo súbditos leales del rey Jacobo de Inglaterra. 2. Los colonos se comprometían a crear, promulgar y respetar leyes y ordenanzas. Los colonos también crearían una sociedad y trabajarían juntos para promoverla. Y el último punto es que los colonos vivirían de acuerdo a la fe cristiana. Y este escrito es tan importante en la historia de Estados Unidos porque es el primer documento anglosajón que establecía un autogobierno en América y muchas veces se le considera como la primera constitución de los Estados Unidos. Y bueno, ya hemos visto cómo llegaron allí estos colonos, pero ¿qué se encontraron allí? Los peregrinos asentaron en una aldea conocida como Patuxet de los indios Wampanoag, y esta aldea en 1620 llevaba varios años abandonada debido a que una enfermedad, posiblemente una viruela llevada por los europeos, arrasó con la población. Los primeros meses de estos peregrinos fueron muy duros, recordemos que llegaron en invierno, se sucedieron las enfermedades y a finales de febrero ya habían muerto 31 del centenar de personas que habían viajado. En marzo solo quedaban 47. Y un indígena benaquí de habla inglesa llamado Samoset ayudó a estos colonos a formar una alianza con los Wampanoags locales, quienes les enseñaron cómo cazar animales locales, recolectar mariscos y cultivar productos como el maíz, los frijoles o la calabaza. Y esta relación con los Wampanoags, también llamados Pokanoket, comenzó en marzo. El líder de este pueblo era Massasoit, un hombre fuerte de unos 35 años, y durante los últimos 3 años la población de los Pokanokets había sido devastada por la enfermedad. Es posible que fuera la peste bubónica introducida por los pescadores europeos, y como sucedió con la llegada de los españoles tanto a las islas del Caribe como luego en el continente, en tierras mexicanas, estas enfermedades a las que nunca habían estado expuestas arrasaron con las poblaciones americanas. Cualquiera que fuera la enfermedad, se extendió rápidamente hacia el sur, a lo largo de la costa atlántica, matando en algunos casos hasta el 90% de los habitantes de la región. Los Pokanokets se habían visto particularmente afectados, ya que antes de la plaga eran unos 12.000, de los cuales Massasoit pudo reunir a unos 3.000 combatientes, y después de 3 años de enfermedad su fuerza se había reducido a unos cientos de guerreros. Y para empeorar aún más las cosas, la plaga no había afectado a los enemigos vecinos de los Pokanokets, los Narragasets. Su tierra natal estaba en la parte occidental de la bahía y eran unos 20.000 con 5.000 combatientes. Y estos Narragasets consideraban ahora a estos Pokanokets como sus súbditos. Y asimismo los Massachusetts al norte y los Nauset en la parte del cabo compartían la versión de los Pokanokets hacia los Narragasets. Y un siglo antes de la llegada de los peregrinos, esta zona ya había sido explorada por los europeos. En 1524, el italiano Giovanni da Verrazzano se había detenido en la bahía de Narragansett, en las cercanías del moderno Newport, y describió algunas de las poblaciones. Y bueno, ya hemos visto cómo en la primavera los peregrinos establecen contacto con estos Pokanokets, y a finales de verano de 1621 o principios de otoño, posiblemente entre septiembre y octubre, los colonos celebran su primera cosecha. Además de la cosecha, fue una época de abundancia de alimentos, ya que en el puerto de Plymouth acogía una gran cantidad de aves migratorias, en particular patos y gansos, y Bradford, uno de los líderes de los colonos, ordenó a 4 hombres que salieran a cazar. Los cazadores de Plymouth solo tardaron unas pocas horas en matar suficientes patos y gansos para alimentar el asentamiento durante una semana. Ahora que habían recogido el fruto de nuestro trabajo, decía Bradford, era hora de regocijarnos juntos, de una manera más especial. El término de acción de gracias no fue utilizado por los peregrinos. En lugar de una ceremonia espiritual, la reunión tenía más en común con un festival de la cosecha inglés, una celebración secular que se remontaba a la Edad Media, en la que los aldeanos comían, bebían y jugaban. Por tanto, los peregrinos no se pasaron el día sentados alrededor de una mesa con un mantel blanco, uniendo las manos en oración, mientras unos pocos indígenas curioseaban, como tantas veces se ha representado. En realidad hubo una mayoría de población nativa, más de un centenar de Pokanokets, que representaban más del doble de la población inglesa y que llevaron 5 ciervos. Así que la imagen más realista es la de un gran grupo de gente sentada en el suelo
suelo o de cuclillas alrededor de fogatas al aire libre donde eran cocinadas los diferentes platos. Asimismo hay que mencionar un detalle importantísimo. Además de patos y ciervos, había según Bradford una buena reserva de pavos salvajes. En el otoño de 1621 los peregrinos ya conocían estos animales mucho antes de llegar a América. Este ave fue muy pronto introducida en la dieta europea, los españoles la habían llevado en la década de 1520 y en 1540 ya había llegado a Inglaterra y por el año 1575 ya era un plato común en las navidades inglesas. Aunque en el caso de este primer día de Acción de Gracias, estos pavos de Nueva Inglaterra eran más grandes que los que habían conocido en Europa. Y bueno, como ya sabéis, si hay una cultura global es la estadounidense y conoceréis de sobra que Estados Unidos celebra esta fiesta el último jueves de noviembre y todos sabemos por películas o series que es uno de los días más especiales del año, prácticamente como el día de la Navidad en otros países. Una cena familiar ideada en origen para dar gracias a Dios por los bienes recibidos durante el año. En 1863 Lincoln decretó que la fiesta se celebrara el último jueves de noviembre y en 1941 el Congreso estadounidense la declaró Día Festivo Nacional. Además, cada año el presidente de Estados Unidos indulta a un pavo en la ceremonia del indulto. Esta festividad también está muy arraigada en países como Canadá y algunas islas del Caribe, además de algunos países con una fuerte emigración estadounidense. Y otra pregunta que nos queda por responder es ¿por qué, si estos peregrinos no fueron los primeros ingleses que se asentaron en lo que ahora es Estados Unidos, quedaron como los padres fundadores de la patria? Y bueno, esto no es nada novedoso. Las historias nacionales de los países tratan de fijar un acontecimiento determinado, como el nacimiento de una nación, y destacan elementos que en ese momento les interesan para esa idea que ellos tienen de nación. Esto lo hacen todos los nacionalismos y en general cualquier ideología que reinterpreta o toma nuevos referentes en relación a la sensibilidad de su momento. Como cuenta Philip Jenkins en su obra Una historia de Estados Unidos, el énfasis del norte por los peregrinos es solo explicable en términos de las batallas retóricas sobre la naturaleza de la sociedad estadounidense a principios del siglo XIX y la necesidad de Nueva Inglaterra de presentarse como la auténtica América, en lugar de los estados esclavistas, aristocráticos y secesionistas del sur. Y nada más, feliz día de Acción de Gracias si es que lo celebráis y recordad, si no estáis suscritos al canal, suscribíos activando la campanita y si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like. Gabapentin is bringing you closer to amputation. These are 3 symptoms that are signaling that you could be close to losing your foot. I'm going to show you the critical signs, why it happens, and what you can do about it. This video could save your life if you're feeling any... Porque si no, vamos a seguir escuchándolo. Ok, perdonen, un segundito. Ok. Un momentito, estoy tratando de volver a mi Zoom. Ok, entonces lo que les he mostrado es un vídeo hecho por un laico, no es necesariamente una persona cristiana, pero que resumía en 10 minutos más o menos toda la historia, el contexto para esta fiesta que es el Día de Acción de Gracias. Por supuesto, hay todo tipo de historias acerca de esto, dependiendo de la situación incluso política o religiosa. Pero básicamente todos coinciden en que esta celebración, pues, en los años, por supuesto, en que se realizó por primera vez, en el lugar donde se realizó y en el tipo de antecedentes de estos inmigrantes, los padres peregrinos eran puritanos en su mayoría, que vinieron de Inglaterra para buscar un nuevo lugar donde asentarse. Bueno, mencionan algunas cosas que nosotros ya conocemos y algunos personajes también que ya conocemos. Muy interesante. Entonces, ahora voy a leer una parte de las palabras del Padre verdadero acerca de esta misma historia. ¿Okay? Voy a leer parte de una de las charlas del Padre más conocidas acerca de esto. El Padre verdadero realizó en los primeros años de su vida aquí en los Estados Unidos una serie de eventos para revivir a los Estados Unidos de Norteamérica. Y en los años en que se celebró el bicentenario de la fundación de los Estados Unidos,
hizo una gira donde hablaba un tema que se titulaba La esperanza de Dios para América, quería decir para los Estados Unidos. Esta charla es muy larga y entonces el padre hace un recorrido providencial, hace un recorrido explicando toda la historia de la salvación providencial y cómo el cristianismo se trasladó de Europa a los Estados Unidos para poder enfatizar el rol de esta nación con respecto a los últimos días. Yo solamente voy a leer una parte de esta charla que es muy grande, La esperanza de Dios para América. Voy a enfocarme en la parte que corresponde a los padres peregrinos, ¿ya? Que el video ha mencionado también. Y enseguida vamos a comentar. Después de haber explicado muchas cosas providenciales y haber llegado entonces a la historia de los Estados Unidos, el padre continúa hablando acerca de este tema. Cuando dice América acá se refiere más especialmente a los Estados Unidos, ¿sí? América debió parecer atractiva a los que soñaban con un mundo nuevo. A pesar de que Estados Unidos era un territorio desconocido, les prometió la libertad de culto que anhelaban. Los puritanos sentían un fuerte deseo de crear una comunidad propia. Estados Unidos parecía un lugar ideal, por lo que tomaron la valiente decisión de aventurarse allí. Se comprometieron en el traicionero viaje a través del Atlántico. Arriesgaron sus propias vidas, encontrando fuerza en su fe, que era más fuerte que la vida misma. Piénsenlo o piénsalo. Tuvieron que abandonar a sus familias, a sus parientes, su entorno y su país, y dirigirse hacia una tierra desconocida. Su única esperanza estaba en Dios. Cada paso que daban dependía de Dios. Su viaje fue largo y hubo muchas tormentas. Rezaban incesantemente a Dios. No tenía más que una forma de volverse. Se volvieron a Dios. Cuando estaban enfermos y moribundos en el viaje, no tenían medicinas que tomar, ni médico que los cuidara. Se volvieron a Dios. Esos hombres y mujeres peregrinos eran uno con Dios y así es como sobrevivieron. Ponte en su posición de total confianza en Dios. ¡Qué fe tan maravillosa! Estoy seguro de que la fe de los padres peregrinos tocó el corazón de Dios. Y cuando Dios es movido, ofrece promesas, y cuando Él hace promesas, Él las cumplirá. Dios decidió dar a estas personas fieles lo máximo que querían, la libertad de culto. Entonces decidió darles aún más. Estoy seguro de que usted sabe, como yo he aprendido, que el Mayflower llegó a Plymouth Rock. Algunos pronuncian Plymouth Rock, algunos pronuncian como el video Plymouth. Ok, ese es el Mayflower, es el nombre, para su información, el nombre del barco en que vinieron los padres peregrinos. Llegó a Plymouth Rock en Nueva Inglaterra, casi en pleno invierno. Noviembre en Nueva Inglaterra es bastante frío. El destino de los recién llegados podría haber sido solo la inanición porque había muy poca comida para comer. Teniendo en cuenta este hecho, realmente me inspira a aprender sobre el almacén de grano en la bodega del Mayflower, que no tocarían, a pesar de que estaban muriendo de hambre. Conservaron este grano para plantarlo en la primavera siguiente. Este fue verdaderamente un ejemplo supremo de sacrificio. Prefirieron morir esperando el mañana antes que actuar con desesperación por solo unos pocos días más de vida. Los peregrinos llegaron a esta tierra llenos de propósito y esperanza. Sabían que su propósito era más importante que preservar sus propias vidas. Nada podría haberles dado este tipo de valor, este tipo de dedicación, este tipo de espíritu de sacrificio, excepto su fe en Dios. Cuando llegaron a Plymouth, los 41 hombres que habían sobrevivido el viaje se reunieron y organizaron sus ideas para el gobierno. El pacto del Mayflower resultante fue firmado en el nombre de Dios. Amén.
Esta es realmente una historia maravillosa. Este pequeño grupo de personas salió de Europa con la esperanza puesta en Dios. Se enfermaron y murieron en Dios, sobrevivieron en Dios. Formaron su primer gobierno y firmaron sus documentos oficiales en el nombre de Dios. La historia de los padres peregrinos americanos es única en la historia de Dios. Encaja en el modelo de las personas justas de la historia, como Abraham, Isaac y Moisés. Estos peregrinos fueron los Abrahams de la historia moderna. Por lo tanto, tuvieron que enfrentar muchas dificultades, incluso después de que se firmó el pacto del Mayflower. Un invierno infeliz. Durante el primer invierno en América, la población de los resistentes supervivientes del Mayflower se redujo a la mitad. Cada día de ese invierno traía consigo una desgarradora separación de los seres queridos. Uno a uno, estos valientes pioneros murieron. Sin embargo, su vida de la mañana a la noche, del anochecer al amanecer, se centraba en la voluntad de Dios. Dios era su único consuelo, su única esperanza y su única seguridad. Dios era el socio principal para ellos. Este era un ejemplo de un grupo tan raro y puro del pueblo de Dios. Demostraron una fe incansable y Dios les dio poder y valor. Nunca perdieron su confianza en Dios y su visión del futuro. Su propósito al venir a América era construir una nación donde Dios pudiera morar, donde realmente pudieran compartir comunión entre sí y regocijarse en comunión con Dios. Todo esto fue en la providencia de Dios, porque Él necesitaba una nación que sirviera como su campeona para la salvación final y permanente del mundo. Así que otro milagro llegó a los peregrinos. Cuando apenas sobrevivían y su población se había reducido a la mitad, los indios podrían haberlos exterminado fácilmente de un solo golpe, pero de nuevo Dios era un escudo para ellos. El primer grupo de indios con los que se encontraron los supervivientes del Mayflower no era hostil. Los indios dieron la bienvenida a los colonos. Si los peregrinos hubieran sido destruidos en ese momento, probablemente no habría habido América para Dios. Dios intervino para salvar a su pueblo aquí en América. Esta es mi creencia. Dios quería que se establecieran y les dio una oportunidad a los peregrinos. A medida que la población del asentamiento crecía, tuvieron que expulsar a los indios para ampliar su propia colonia. Por supuesto, esta tierra no pertenecía originalmente al pueblo americano. Los indios eran los habitantes de la tierra y los colonos peregrinos deben haber sido invasores a los ojos de los indios. ¿Por qué? Entonces Dios les dio a esos colonos su gran oportunidad. Esta es mi interpretación. Dios se puso del lado de los colonos americanos porque estaba en su plan. Además, estos colonos estadounidenses cumplieron con los requisitos de Dios y demostraron verdaderamente una fe inquebrantable en Dios. Dios no podía evitar darles su promesa y cumplir esa promesa. La existencia de América fue de acuerdo a la providencia de Dios. Dios necesitaba edificar una poderosa nación cristiana en la tierra para su obra futura. Después de todo, América pertenecía a Dios primero y solo después a los indios. Esta es la única interpretación que puede justificar la posición de los pobladores peregrinos. Este continente de América fue escondido para un propósito especial y no fue descubierto hasta la hora apropiada. El pueblo de Dios vino a la hora señalada. Vinieron a moldear la nueva forma de vida. Su principal socio era Dios, en casa, en el cuidado de sus hijos, en la agricultura o cocinando o construyendo. Dejan que Dios comparta su trabajo. Era la única oportunidad que tenían. Un granjero podría hablar con su hijo que trabaja en el campo con él. Haremos este campo en el nombre de Dios. Su vida cotidiana se vivía en el nombre de Dios. Después de que la primera primavera los visitó, limpiaron los campos, plantaron, cultivaron y cosecharon la cosecha, dice Sterling, y atribuyeron toda su preciosa cosecha a la gracia de Dios.
Así se originó la hermosa tradición del Día de Acción de Gracias. Después del siguiente invierno severo, lo primero que construyeron fue una iglesia. Por la noche, al amanecer, por la mañana y al mediodía, oraban a Dios. Estoy seguro de que oraron. Dios, queremos construir un lugar para ti que debe ser mejor que el viejo mundo. Queremos construir un lugar donde tú puedas morar y ser el amo. Y también tenían una visión del futuro de que esta nación cristiana haría más bien al resto del mundo que cualquier otro país sobre la faz de la tierra. Estoy seguro de que después de su iglesia construyeron una escuela. Querían escuelas sobresalientes para sus hijos, mejores que cualquier escuela existente en el viejo mundo. Y sus casas fueron las últimas. Después de construir estas casas, las dedicaron a Dios. Esta es la historia de vuestros padres peregrinos, lo sé. Puedo visualizar a los primeros Estados Unidos como una América hermosa, porque Dios moraba en todas partes, en la escuela, en la iglesia, en la cocina, en la calle, en cualquier asamblea o mercado, Dios moraba. Ah, voy a leer el siguiente párrafo nada más y ahí me quedo porque después habla acerca de la historia de la independencia de los Estados Unidos en el nacimiento de América. Entiendo que en Estados Unidos se están acercando al cumpleaños número 200. Está hablando acerca de esos años, hace ya como casi 50 años. Número 200 es su nación. Examinemos, por lo tanto, a las personas que lideraron el movimiento de independencia en este país en 1776. Esos luchadores por la libertad eran traidores a los ojos de la corona británica, pero Dios podía usar a estos traidores como sus instrumentos, como su pueblo, y a través de ellos concibió y edificó la mejor nación sobre la faz de la tierra. Voy a dejar de compartir para la historia. Esta es una charla muy grande, yo la recomiendo que ustedes la lean. La pueden encontrar bajo el título de La esperanza de Dios para América. Y es una charla fundamental porque de acuerdo a esto el padre guió su plan en los primeros años. El padre vino a vivir en el año 72 con su familia, más o menos, y comenzó una serie de campañas para exaltar la posición de América en la providencia mundial. Esos años eran los años inmediatamente anteriores a la celebración del año 200 de existencia de los Estados Unidos. Entonces, ya de por sí, ¿no? Cuando uno piensa o reflexiona acerca de 200 años, una nación tan nueva, porque imagínense, las naciones del Oriente Extremo, de Europa antigua, les llevó siglos de siglos hacerse naciones. Ninguna nación se vuelve poderosa en tan solo 200 años, incluso menos, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una fuerza detrás de esto, detrás de ese desarrollo tan grande, ¿no? Había naciones ya con miles de años, incluido Israel o más aún China, Japón. Todas esas áreas del Extremo Oriente son naciones milenarias que se formaron a través de siglos, toda una cultura fuerte, ¿no? Toda una personalidad como países, pero los Estados Unidos surgieron en 200 años, en menos de 200 años ya eran una potencia mundial. Lo que el padre quiere resaltar es que no se convirtieron en tal potencia solamente para ellos o por su propia capacidad, sino que la fuerza, el poder de Dios estaba detrás, ¿no? Para poder crear una nación que tuviera los mejores ideales, amparado, sustentado en las mejores tradiciones cristianas para poder servir al propósito de la llegada de los padres verdaderos, en otras palabras. A propósito, nuestra Latinoamérica va a cumplir 200 años de la última batalla de independencia. Este año, el 9 de diciembre, es 200 años de la última batalla de la independencia latinoamericana. Entonces, también tenemos que reflexionar en la importancia providencial de estos países también. Ustedes ya han escuchado muchas veces, ¿verdad?
quienes llegaron a Norteamérica como estos pioneros o padres peregrinos, se llamaban así, puritanos. Primero eran una rama que quería reformar al anglicanismo. La gran mayoría de iglesias que vinieron también con ellos eran de tendencia calvinista. Si hubiéramos vivido en esos tiempos, habríamos visto que esta gente estaba llena de fervor cristiano. Eran lo que podríamos llamar nosotros ahora fanáticos en su vida religiosa. Entonces, sobre ese fundamento que se construyó esta nación. Aunque ya habían pioneros europeos por varios lugares de los Estados Unidos actuales, el carácter de estos pioneros fue impreso en el corazón, en la mente de la gente, ¿no? Entonces, escucharon entonces en ese vídeo que resume básicamente los puntos principales. Quiero que lo recuerden siempre porque es útil para nosotros que vivimos acá y para los latinoamericanos que aún viviendo en sus países necesitan tener un entendimiento también de esto. Y ya, sobre esos puntos quisiera reflexionar acerca de algunas cosas antes de que te termine nuestra hora. Es decir, una reflexión o las reflexiones que podemos hacer es, ¿qué les parece esta historia de los Estados Unidos ah, ah, contada de esta manera, ¿verdad? También, cómo lo ven ustedes desde el punto de vista providencial? Otra pregunta y otras reflexiones pueden ser acerca de por qué nosotros tenemos que dar gracias a Dios en nuestra vida. ¿Ok? Bueno, voy a abrir la conversación para esto. ¿Ok? Vamos a abrir la conversación sobre este tema. Incluso también puede ser alguna pregunta si es que es necesario y seguimos conversando. ¿A quién le gustaría participar? De todas maneras, creo que Y este sí, un por favor. comentario, buenas noches. Buenas noches. Yo admiro mucho los peregrinos, las primeras personas que llegaron a Estados Unidos, porque ellos, a pesar de situaciones tremendas, ellos se mantenían unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace la unidad en las personas? Es la humildad y la unión con Dios. Entonces, eso es jamás, por más que pasen los séculos a los séculos, jamás puede perderse la humildad y el estar abrazando al hermano o la hermana que está al lado. Ese está en el grado más alto del crecimiento de cualquier persona que quiere un mundo mejor. Entonces yo siento que es siempre importante reconocer los beneficios que trae la humildad. Sería eso mismo. Muchas gracias por expresar esa reflexión. Dice Claudia que allá está lloviendo mucho. Y me imagino que no escucha muy bien, ¿o sí? Claudia, ¿quiere decirnos algo? Quizás está con fallas técnicas debido a esto. Pero si gusta, Creo que Claudia, lo que quiere decir es que solo está escuchando. solamente está escuchando. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, pero el sonido de la lluvia también muy bonito. Así que tiene dos cosas para distraerse. Ok. ¿Alguien más quiere participar? Un poquito. Buenas noches. Buenas noches. Justamente desde el lugar donde llegaron los peregrinos. ¡Ey! Javier, Sí, descendiente de ¡El los peregrinos. tigre! sí. Bueno, yo en primer lugar les pido perdón por no participar
los momentos, los miércoles, los viernes. Ya hace un año que me salí, no sé si ustedes se Uy, dieron cuenta. no, no nos hemos dado Ah, cuenta que la próxima, bueno. después de 7 días de ayuno, recién pues te vamos a dejar. No, me sucedió muchas cosas buenas de la providencia. Bueno, en primer lugar, este año pude conseguir 4 hijos espirituales jóvenes que vendrían a ser de mi familia, mis sobrinos. Ah, ahora están en una misión en Buenos Aires. Eh, mi, mi primera hija espiritual se unió en enero de este año. Y después del seminario de 7 días, se unieron uno. Y después hicimos un seminario de 2 días en Tilcara, donde yo vivo, donde está la foto ahí detrás de mí. Hicimos un seminario de 2 días y había más o menos como 27, 30 participantes. Eh, la mayoría en familia. Entonces, la cual 2 se unieron a la iglesia. Son jóvenes de 20, 21 años. Eh, y después de ahí, ahora le voy a pasar fotos para que puedan verlo, a ver si lo pueden. Le voy a pasar por el WhatsApp las Ok. fotos, ¿ok? Bueno, y ya ahí, una vez cuando esté en la foto, yo más o menos le voy a explicar lo más clarito ahorita. A ver cómo hago para reenviar fotos. Después tengo acá, Tilcara, el Tómate un seminario. tiempito, tú Sí, pones las fotos a un costado y si tenemos un poco más de tiempo, las muestras, ¿ok? sí, sí, ya lo mando ahora. Ok, Oh, anda poniéndolas a un costado, sí, sí, dándolas y después nos las muestras. Pero bienvenido, bueno, felicitaciones por eso. sí, sí. Entonces, es mejor que no vengas a la reunión para seguir teniendo hijos. Tengo bastante que no sé cómo pasarlo, ¿viste? Bueno, es bueno regresar con la cosecha de hijos espirituales. Está muy bien. Sí, Estás sí, salvando a seguro. toda tu tribu. Muchas Sí, gracias por eso. ahí le mandé, no sé si lo puede mostrar por el Zoom. No sé si, para yo explicarle un poco, ¿viste? ¿A qué No, grupo las has enviado? al grupo de comunidad latina Te, del te- WhatsApp. te pido algo, Javier. Sí. Vamos a seguir con alguna reflexión y a la parte final vamos a mostrar tus fotos, ¿ok? Ok, sí, sí, ¿Está está bien? bien, no hay problema, sí, no hay problema. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces siempre hay razones por las cuales dar gracias a Dios, ¿no? Especialmente Exactamente. mañana. ¿Mañana vas a celebrar con algunos hermanos o familia? Va a estar mis hijos ahí, los 4. Oh, van a estar tus hijos. Ok. Sí, y mi hija mayor posiblemente me den un hijo político. ¿Vio? Uy, ay, ay. Bueno, ok. Felicitaciones. Está en proceso de matching, así Estás en que posible. proceso de expansión. Ok, está muy bien. Sí, sí, sí. Excelente. Muy bien. Un Ok. abrazo, un abrazo. Un abrazo. ¿Alguien más quiere ofrecer su reflexión? Entonces, Javier tiene muchas razones para dar gracias a Dios el día de mañana especialmente. Qué bueno. ¿Alguien más que quisiera contar alguna experiencia particular? ¿Algún Felicitaciones. Ya, felicitaciones a Javier. Creo que eso es, para eso estamos aquí, para eso Dios nos llamó, para tener ese tipo de experiencias y victorias. Ya. Quería hacer un pequeño comentario. Yo sé que Estados Unidos es muy controversial para nosotros los latinoamericanos. Hay mucha gente que piensa que Estados Unidos abusa, coloniza a los capitalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto yo también tenía ese concepto antes de escuchar el principio divino. Pero estoy muy agradecida, por supuesto, a los padres verdaderos por haberme enseñado y haber podido entender realmente qué hay detrás, ¿no? De toda esa idea
del comunismo, del marxismo, etcétera, que ha invadido muy fuerte a Latinoamérica, lamentablemente. Pero siempre me admira, ¿no? Pensar en este país. Y cuando yo vine la primera vez, era un país que yo jamás en mi vida había pensado en venir ni pisar, pero gracias a, como dije, a los padres verdaderos, ¿no? Y conocer el principio divino, bueno, vine aquí con una misión y, y sinceramente me sorprendió mucho y me inspiró muchísimo, porque yo pude ver que había algo diferente, algo especial, ¿no? En la gente de Estados Unidos. El ambiente, el espíritu, era muy especial, muy lindo, me gustó mucho. Y, y bueno, pienso que lo que tenemos que considerar principalmente, como mencionó José Rafael, es el fervor y la devoción de esas personas, ¿no? De esos primeros peregrinos, porque eso es algo maravilloso y eso es algo que nosotros también necesitamos, ¿no? Aprender de ellos, seguir el ejemplo de ellos. Cuando hay ese fervor, cuando hay esa devoción tan intensa, tan profunda, eh, sin duda alguna Dios responde y Dios trabaja y nos ayuda, ¿no? Entonces, este es un tiempo, lamentablemente, por supuesto, Estados Unidos sufre una gran decadencia moral y espiritual, pero pienso que hay esperanza de que podamos resucitar, ¿no? Reavivar el espíritu religioso, cristiano y de los padres verdaderos aquí, ¿no? Porque los padres verdaderos invirtieron muchísimo. Bueno, no quiero prolongarme mucho, pero ya, por eso amo este país, porque se siente el espíritu de Dios, el espíritu cristiano. Ayú. Yo, muy bien, muchas gracias por esa reflexión. Creo que nosotros somos los llamados a reestudiar la historia, ¿verdad? A ponerla más claro desde el punto de vista providencial. Entonces, toda la historia ha sido mezclada con política, ideología, no siempre positiva. Entonces, tenemos que rescatar siempre lo mejor. Entonces, eso es. Mañana, cuando vayan a la cena de la acción, del Día de Acción de Gracias, somos como los nuevos padres peregrinos también. Al contrario que antes, los nativos americanos son los que han estado viviendo ya aquí por varias generaciones. Así, así que vamos a reunirnos con los nuevos nativos americanos y celebrar juntos con agradecimiento esta oportunidad que Dios dio a toda la gente que vive aquí y cuya influencia tendría que haber sentido más poderosamente todavía en todo el mundo. ¿Ok? Y todavía puede ser. Los padres invirtieron como 40 años solamente en los Estados Unidos, ¿no? Entonces había una razón detrás de esto. Me he puesto a ver vídeos cortos de historia de los Estados Unidos y de Latinoamérica y todo es tan interesante si uno lo ve providencialmente. Bueno, eh, ¿alguna otra reflexión tenemos? Perdón, Hola, hola. disculpen, Buenas. quería agregar una cosita nada más, perdón, disculpen. Ya, Sí. o sea, a veces nosotros que vivimos aquí en Nueva York o en grandes ciudades como Chicago, quizás algo así, vemos un aspecto de Estados Unidos, ¿no? Pero cuando uno empieza a ir a otros lugares, por ejemplo, cuando yo llegué aquí, estuve un año viajando por muchos estados diferentes y ciudades y pueblos más pequeños, ¿no? Y ahí uno encuentra, ¿no? Personas muy especiales, muy maravillosas. Y ahí se ve realmente lo que es América, Estados Unidos, ¿no? No es solamente lo que vemos aquí en la ciudad de Nueva York, que es muy diferente. Ya, solo eso, gracias. Es verdad, el verdadero Estados Unidos está en el interior, sí, se puede ver más. Muy bien, entonces, Hola. iba a hablar la señora Inocencia, adelante. Ah, disculpen, buenas noches. Es siempre todas las charlas, ¿no? Todas las lecturas que se hacen es muy reflexionante, ¿no? Para nosotros. Em, un día especial, ¿no? Más que todo, a mí yo me sorprendo, ¿no? Esta festividad de Acción de Gracias. Aunque nosotros comunicacionistas, ¿no? Llevamos como tradición de agradecer cada día, ¿no? A nuestro Padre Celestial. Eh,
pero quizás individualmente, pero yo creo que en Estados Unidos se hace familiarmente, ¿no? El Día de Acción de Gracias, ¿no? Un día de compartir, un día de profundo gratitud, pienso así, cosa que aquí en Centroamérica todavía no se está practicando mucho, esa parte de acción de gracias, notable que digamos, creo que algunas familias practican, ¿no? Pero yo he escuchado mucho, ¿no? Hace poco me dio testimonio Laura, por ejemplo, que fue a un lugar muy especial donde realmente, ¿no? Los puritanos de allá, puros, ¿no? Donde realmente confían absolutamente en Dios y ellos, ¿no? Son personas que no están, ¿no? Al contacto a la tecnología, sino que todos están solamente en el campo, ¿no? Comen de sus tierras, de sus acciones y a cada rato, ¿no? Dan gracias a Dios, me dicen, ¿no? Ella quedó muy impactada, ¿no? De haber compartido un día con ese pueblo, ¿no? Puro. Ella me decía que muy interesante, mamá, aquí la gente, ¿no? La gente de allá, realmente, ¿no? Sintió a través de lo que hacían, ¿no? Las cosas que hacían los puritanos allá, que ellos practicaban esa presencia de Dios, ¿no? En las cosas que hacen. Para ellos es real, dicen, ¿no? Real. Es real, ¿no? La presencia de Dios. Ellos ven a Dios en las frutas, ven en las plantas, ven en los animales. Para ellos Dios está ahí, ¿no? Es algo sorprendente, me decía Laura, ¿no? Laura experimentó porque fue a un pueblo donde realmente ellos viven del campo, ¿no? De lo que sembran, no tienen tecnología, por ejemplo, ellos no tienen tecnología, ¿no? No están conectados con la tecnología. Y entonces tienen criados, de los criados, por ejemplo, comen. Ella quedó empastada, ¿no? Que como ellos practican la presencia de Dios en la vida real. Eso me sorprendió, ¿no? Yo dije, ¿existe eso? Le dije, sí, mamá, existe, me decía Laura, ¿no? Así que un día de acción de gracias para mí escuchar, ¿no? Es algo maravilloso, ¿no? Algo maravilloso que realmente que debería, ¿no? Expandirse a todo el mundo. Todavía, ¿no? Esa tradición tan bonita, ¿no? Pero también, ¿no? Quería compartir, ¿no? Como decía el hermano Javier Prieto, ¿se llama? Javier Prieto dice, ¿no? Yo creo que lo que acaba de decir, que tiene 4 hijos espirituales, es una bendición de Dios más grande que podíamos escuchar, porque tener hijos espirituales es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Realmente nos cuesta lágrimas, sudor y sangre. Y hay veces nacen, no nacen, ¿no? Avenue de Cita Supermarket. Hola, hola, ¿me escuchan? No, está bien, sí. Siga. Ajá, continúo. Bueno, para terminar, ¿no? Lo felicito al hermano Javier Prieto y eso creo que es un gran regalo, ¿no? De su parte para nuestro Padre Celestial y nuestra Madre verdadera. Y realmente no la admiro. Uno, también quería dar la noticia, ¿no? Que nosotros hemos estado enseñando a Sofía, ¿se acuerdan, no? A las charlas de Principio Divino, mi hija espiritual de Bolivia. Ella, mi primera hija espiritual de hace muchos años, hace 24 años, más de cuánto, 27 por ahí. Entonces ella me llamó, ¿no? Me dice que va, ¿no? Va a prepararse para ir a Corea y quiere recibir la bendición, ¿no? Está esperando la matching. En enero va a Brasil, ¿no? Para prepararse, para recaudar fondos para ir a Corea, me dijo, ¿no? Yo de verdad, ¿no? Cuando me llamó el domingo, estaba recibiendo la charla de la preparación para la bendición. Cuando me dijo eso, yo me puse a llorar, llorar, dije, Dios mío, no puedo creer, ¿no? Después de que le hicimos regresar, ¿no? Con las charlas que usted mismo dio, Pastor Rafael, ella pudo, ¿no? Nuevamente integrarse a la federación, regresó y está muy animada. Dice yo, la última cosa que yo haga ahorita es ir a conocer al país de los padres verdaderos. Voy a hacer todo lo posible, me dice, ¿no? Y yo me puse a llorar de gratitud, dije, esto es lo máximo para mí porque tener hijos espirituales es lo que nos está pidiendo nuestra Madre verdadera con todo su corazón, ¿no? Y entonces, así que realmente sus antepasados tienen muchas buenas condiciones. A nuestro hermano Javier Prieto, felicidades, muchas gracias por compartir. Eso era mi intervención. Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias, señora Inocencia. Estamos muy contentos también. Qué bueno por Sofía, siempre me acuerdo de ella. Nos debe todavía una canción. Le dice, por favor, cualquiera de estas veces que aparezca por acá, que nos cante lo que tenía que cantarnos. Nos alegramos porque Ah, está no, en... le Nos digo alegramos nomás que porque está ahora practica canciones sagradas y es Muy posible van a bien. llevar para madre también, para Corea. Excelente, gracias. Nuestros saludos para ella. Bendiciones. Bueno, Sí, estamos vamos a llegando al conversar. final entonces. No sé, Mónica, ¿podríamos pasar esas fotos de Javier? ¿Hay alguna posibilidad? Sí, un segundito, por favor. Sí. Bueno, mientras estamos en la búsqueda de esas fotos, ya, por favor, recuerden, oremos juntos por Norteamérica y Sudamérica, Latinoamérica. La América creada por los reformadores protestantes y la América que fue fundada por los católicos, ¿verdad? Es el mismo cristianismo, en la misma misión providencial, en las posiciones de Caín y Abel, pero hay que mirar de la manera más positiva. Son 200 años de mestizaje, de mezcla de culturas, y todavía tenemos que realizar la misión por la cual existimos como naciones. Somos naciones nuevecitas, 200 años nomás. ¿Ok? Bueno, adelante con las fotos. Javier, puedes abrir tu micrófono y decirnos qué está pasando ahí en esas fotos? Ok. Ese es la ciudad el pueblito de Tilcara, donde me crié desde chiquito. Bueno, ahí están mis sobrinos, ahí están a ver, ¿cómo te puedo explicar? De la camisa celeste es el pastor de Jujuy, es Chuchuy, Ok. Miguel Chuchuy. El que sigue es mi sobrino. Y el del corbata es mi padre espiritual, Andrés Melgarejo. Oh, De- ahí sí es el Melgarejos. sí, y él estaba dando conferencias. Después está mi hermano. Después el siguiente, mi sobrino. Después está mi sobrino. Y el de rojo es un hermano de Salta, Chuchuy. Y el otro está mi sobrino, que está de campera roja. Y abajo, a ver, abajo, no. Bueno, mi otro familiares también ahí está abajo. A ver, Javier, sí. vamos a pasar más rapidito. Nos queda Ujú. poquito tiempo, ya nos pasamos y Ok, explícanos en breve. ahí está que recibieron el certificado de seminario 2 días. Ahí está mi hermano, el de camisa. Ahí está mi tía, de amarillo. Ok. Sí, ahí está mi sobrina. Está mi hermana. Oh, tu hermana. Ah, sí, ahí está mi sobrina. Es una invitada de mi cuñada. Ahí está la otra invitada, mi cuñada también, la más chica. Y este es mi sobrino. La hija está ya se unió a la iglesia, está en el curso. Y esta otra persona, también invitada. Esta es mi sobrina. Este es mi sobrino. Mi otra sobrina que ahora ya es miembro interno en Buenos Aires. Oh, ok, qué bueno. Y este es de la segunda generación, la hija de Chura. Y otro, mi sobrina también. Wow. Y es un invitado de ellos, del pastor. Mi sobrino, que ahora es miembro interno. Esa es la madre de mi sobrina, que es Está en miembro Buenos Aires. interno. Sí. Ok. Hay otra invitada también. Esa es la pastora de Salta, la esposa de Chuchuy. Marina lo conoce. Ok. Sí, tengo mi otro sobrino también ahí. Ahí está Milgarejo dando las conferencias. Excelente, Es excelente. el grupo del... No, no, ese otro grupo que hace poquito nomás dieron conferencias de un día en Salta. No, en Jujuy, en Palpalá. Ahí está la presidenta. Son mis sobrinos. Está mi sobrino, mi otra sobrina también que ya se unió a la iglesia. Total son 4. Ahí están las 3, faltó una ahí.
Bueno, a ver. Muy bien. Javier, están muy Sí, bonitas las fotos, hermosas fotos, sí, especialmente por los resultados. Tienes nuevos sí. hijos espirituales, están encaminados en Mm, el aprendizaje en la iglesia y en la bendición. ¿Y qué más se puede pedir, Javier? Tienes que seguir adelante. Muy sí, eso bien. todavía estamos en. Esas son todas las fotos, creo que hay más. Más, voy a enviar más fotos. Por favor, vamos a Ok. hacer una colección. Así que está ahí el orgulloso. ¿Cómo se dice a los que nacen en Jujuy? ¿Cuál es? ¿Cómo se les dice? Eh, los jujeños. Jujeños. Ok, Sí. ok, muy bien. Entonces, arriba, Ok. bendiciones para Jujuy. Entonces, nos hemos pasado unos minutos. Vamos a terminar pronto. Ese nombre, Malitzin Flores, gracias por estar. Entre los vídeos que estaba leyendo de historia, Malitzin es el nombre de la primera intérprete en México cuando llegó Cortés. Fue una mujer muy importante en la traducción de Cortés, en la comunicación de Cortés con todos los otros pueblos. Es como el símbolo del mestizaje ahora. Es un buen nombre, Malitzin. Representa la unión entre Europa y América. Ok, muy bien. Otro día vamos a hablar más de eso. Entonces, un abrazo para todos. Que celebren muy bonito. Bueno, si no tienen pavo, un pollo está bien. Un pernil, si no. Si no, ok, entonces, eh, que la pasen muy bien, que sea una ocasión para orar, dando gracias a Dios por todas las bendiciones que nos otorgan cada día y para que las cosas todavía sean mucho mejores en este futuro que viene, ¿ok? Todavía tenemos pendiente sobre nosotros una misión, ¿verdad? Entonces, este tipo de reuniones nos ayudan a recordarnos nuestra misión permanente. Ya. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Que todo vaya muy bien. Ok, feliz día del pavo. Feliz Día del Pavo. Salud, Sí. que Dios nos Muchísimas bendiga. gracias, José Rafael, y gracias, Gracias. Mónica. Gracias, Javier Prieto. Feliz día de gracias, Laura. Dios nos bendiga. Gracias. De nada, gracias a Gracias. todos. Que todo Muchas vaya muy gracias, bien. feliz día de acción de gracias para todos. Bendiciones. Gracias, igualmente. Hasta luego. Javier, vamos todavía. Felicitaciones, Javier. Y Gracias. felicitaciones, doña Inocencia, por su hija espiritual. Foto muy bonita. Gracias. Ayuy, amén, hermanos y hermanas. Nos vemos mañana por la mañana a las 7, ya lo saben. Servicio, amén. El Hondoque en español, ok. Bien, Seguimos Javier, ¿ese es leyendo. tu pueblo en la foto? Sí, Que- sí, ah, es ok. él. Tilcara es Súper ciudad. súper orgulloso mostrando la foto ahí. Ajá, Sí, ok. ahí está. Sí, yo también voy a Bonita poner foto. mañana la foto de la ciudad donde yo nací. Ahí donde soñé al De padre. Antes, Tangamandapio. ahí donde soñé al padre antes de conocer la iglesia. Ok, Interesante. Sí. bueno, que todo vaya muy Venga, bien. un abrazo a todos. Saludos Que a todos. Dios descansen. bendiga. Omanse, Jerabaguisina. ¡Alce! Descansen. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Aleluya! Hasta mañana. Que descansen. Tengan linda noche. Bye bye. Adiós. Corazón.